¿Cómo se da? ¿Cómo puedo identificar cuál es la función que Dios me ha delegado? Me invitan a predicar en la iglesia local. Esa era una de las primeras prédicas. Pero en la noche antes tengo una revelación donde una señora cae endemoniada. Cuando me toca predicar, no tenía ninguna experiencia. Veo que luego que termino de predicar la palabra y empezamos a orar en la administración, cae una señora endemoniada. Y me sorprende porque fue justamente como Dios me la había mostrado en el sueño, en la revelación. Entonces hay asignaciones, hay llamados que Dios lo va a tratar con cada persona en particular. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Estamos aquí en Medios Jesucristo, su plataforma, una plataforma cargada de contenido cristiano, una plataforma cargada de mensajes que son destinados a la edificación de tu vida. Hoy vamos a tratar un tema bastante especial que nos va a bendecir muchísimo. Vamos a hablar acerca de cómo podemos identificar nuestro llamado. Amado, preséntate. Amén. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos sintoniza por su medio. Soy su hermano evangelista. Bienvenido, Kerry. Para nosotros es un placer del Señor estar una vez más en esta entrega. Queremos externar un saludo a nuestros amigos allá en Europa, ¿verdad? En toda la región de Europa, aquí también América Central, Argentina, Chile, Perú, todos esos lugares, Ecuador, esa gente también de Guatemala, El Salvador, la gente de Estados Unidos, aquí nuestra gente en República Dominicana. En esta ocasión te traemos una entrega que sabemos que te va a bendecir grandemente. Amén. Amén. Así es. Vamos a leer la palabra para dar inicio. Amén. Estaremos leyendo en Filipenses capítulo 3, versículo 11 en adelante. Estaremos leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias, Dios mío. Gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te damos toda gloria y honra en esta hora especial. Bendecimos tu nombre. Y te pedimos, Dios, que tomes dominio y control de cada detalle y que bendigas a cada persona, Dios mío, que nos sintonice por estos medios. Todo para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Sabemos que precisamente la palabra llamamiento o viene de lo que es el verbo llamar, que significa convocar o recibir un nombramiento. Cuando estamos hablando acerca del llamado que Él nos hace, estamos hablando de esa santa vocación que el Señor coloca en cada uno de nosotros. Sabemos que hay un llamado misional que Dios hace a la iglesia, pero también dentro de ese llamado misional hay un llamado que es particular, que viene siendo un trato de Dios con la persona. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que a diversos hombres Dios marcó, seleccionó, ¿verdad? Preparó, llamó, preparó y luego lo comisionó. Tal es el caso, por ejemplo, de Josué, que Dios lo seleccionó explícitamente para ser el sucesor de Moisés. Tal es el caso del mismo Moisés, que también Dios lo preparó para que pudiera llevar a cabo la misión particular de libertar a su pueblo. Pero a otras personas como Aarón, Dios lo llamó directamente al sacerdocio, a administrar sus cosas santas. Ya en el Nuevo Testamento, los oficios ministeriales, aunque se conjugan básicamente, vemos que dan un giro realmente, amado, y observamos, como dice el apóstol Pablo, que él entonces constituye algunos profetas, maestros, evangelistas, apóstoles. ¿Cuál me falta? Y pastores, exactamente. Los 5 ministerios. Ahora bien,
¿cómo se da? ¿Cómo puedo identificar cuál es la función que Dios me ha delegado? Amén. Lo primero que tenemos que establecer es que Dios hace una convocatoria. Lo primero que Dios hace es una convocatoria al hombre. Una Amén. vez que el hombre acude a esta convocatoria, ¿verdad? Que es el llamado a la salvación, entonces empieza una interacción entre Dios y el hombre. Es ahí donde el hombre empieza a ver las cosas espirituales que antes les eran cegadas. ¿Por qué? Porque cuando viene al camino del Señor Jesucristo, Dios mismo, a través del Espíritu Santo, confirma a ese hombre que es hijo de Dios o a esa mujer. Entonces ahí empieza una relación espiritual, una comunión espiritual entre esa persona y el Espíritu Santo. Empieza entonces ahí a plasmársele o a darle a Dios a vislumbrar en la persona lo que Dios tiene para con ella. Ahí la persona empieza a entender este llamado es santo, porque es un llamado santo, es celestial. Es un llamado que tiene un designio directo desde el cielo, ¿verdad? Como lo establece la palabra. Cuando la persona entonces empieza en esta relación con Dios, ahí inmediatamente va entendiendo las cosas espirituales. Porque fíjese usted que hablarle a una persona de cosas que son, a una persona que no le sirve a Dios, de cosas espirituales, no lo va a entender. Ahora bien, cuando se deja entonces direccionar por la mano de Dios, empieza este trato especial de Dios con el hombre. Allí, por ejemplo, el hombre empieza a ver las manifestaciones que Dios va a hacer con él en el futuro a través de lo que son los sueños y revelaciones de Dios. Cuando el hombre empieza a tener estos sueños y revelaciones de Dios, empieza a entender que hay algo más. Por ejemplo, en el caso, cuando yo vine al camino del Señor, algo que me impactó es que yo llegué al camino de Cristo, ¿verdad? Y vine con el temor. Quería salvar mi alma. Dios en su amor y misericordia trató conmigo. Y allí pude ver esa transformación y ese cambio maravilloso que Dios fue haciendo conmigo. Pero cuando Dios empezó a tratar con el ministerio, empecé a ver que había una responsabilidad y una asignación más allá de la responsabilidad también de salvación que tenía Dios conmigo. Y es ahí donde Dios empieza a revelarme momentos en donde me veía, por ejemplo, reprendiendo demonios, momentos en donde me veía predicando la palabra del Señor. Y empecé a ver estas manifestaciones espirituales. Cuando le pregunto a la pastora, ¿verdad? La pastora empieza a informarme, empieza a decirme de que esto era parte de lo que Dios quería establecer. Y una cosa que me sorprende es que en una ocasión me invitan a predicar en la iglesia local. Esa era una de las primeras prédicas. Pero en la noche antes tengo una revelación donde una señora cae endemoniada. Cuando me toca predicar, no tenía ninguna experiencia. Veo que luego que termino de predicar la palabra y empezamos a orar en la administración, cae una señora endemoniada. Y me sorprende porque fue justamente como Dios me la había mostrado en el sueño, en la revelación. Entonces hay asignaciones, hay llamados que Dios lo va a tratar con cada persona en particular. Fíjese que yo no tenía experiencia en ese momento, no tenía, ni siquiera había predicado antes, pero ya Dios había empezado a tratar conmigo sobre estas manifestaciones espirituales que Él quería hacer por su amor y misericordia a través de mí. Entonces, asimismo, Dios lo trata con cada persona. Cuando Dios va a tratar un llamado con una persona, es una asignación celestial que ya está programada para ese hombre y para esa mujer. Es algo que ya Dios designó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios llama al profeta Jeremías, lo primero es que Dios le dice: antes que nacieses, antes que tuviese en el vientre de tu madre, te conocí. Voy a parafrasear. Amén. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios le está hablando al profeta Jeremías de cosas que Dios planificó en él antes de él estar en el vientre de su madre, antes de él haber nacido, de haber salido a la tierra. Ya Dios había planificado lo que iba a hacer con el profeta Jeremías. Entonces, el llamado de Dios es algo
que ya antes que la persona haya nacido, está intrínseco porque Dios lo ha puesto allí. Ahora, el llamado se activa en un hombre y una mujer de Dios cuando viene al camino del Señor Jesucristo, cuando acude al llamado de la convocatoria de salvación. Y ahí entonces, como decía hace un momento, el Espíritu Santo empieza entonces a avivar el espíritu de esa persona y a mostrarle lo que Dios quiere hacer con ella más adelante. Amén. Eso es algo tremendo lo que tú mencionas, porque me lleva a pensar también en lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Lo voy a leer a partir del versículo 15, que Pablo también tenía la misma condición de Jeremías. Y esto nos da a entender Amén. Que realmente el llamado que Dios hace es en base a una gracia, es en base a un favor inmerecido que Dios coloca en la vida de uno. Porque mire cómo dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vamos a dejarlo hasta ahí porque tiene otro contexto. Pero nótese cómo Pablo hace énfasis en esto. Hace que él, ¿verdad? Amén. Dios lo apartó desde el vientre de su madre, pero en el justo momento Dios le plujo revelar a su Hijo en él. ¿Por qué? Por su gracia. Y le dio la asignación de ser entonces ese apóstol hacia los gentiles. Pero si tú analizas, Pablo no tenía ninguna cualidad buena desde el punto de vista humano que pudiera cumplir con las expectativas de los hombres. Porque Pablo era incluso un perseguidor de la iglesia. Entonces es algo tremendo porque es por su gracia. No es conforme quizás a nuestro mérito, sino conforme a esa inmutabilidad del consejo de Dios en base realmente a ese designio de su voluntad plasmado desde antes de la fundación del mundo. Claro que sí. Lo primero que se evidencia, por ejemplo, en una persona, cuando Dios empieza a tratar con él o con ella, es que esa persona empieza a hacer cosas que quizás no podía hacer. En forma natural, no podía hacerlo. Porque Amén. Las cosas de Dios son perfectas y maravillosas, ¿verdad? Amén. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que quizás esa persona en el mundo no tenía la capacidad humana de lograrla, pero cuando empieza a caminar conforme al llamado de Dios, Dios empieza a abrir puertas y a romper paradigmas que quizás, paradigmas de imposibilidad que quizás esa persona entendía que no podía lograr. Hay personas, por ejemplo, que han sido tartamudos. Conozco, por ejemplo, testimonios de personas que en un momento determinado Dios les llama a predicar la palabra, ¿verdad? Y cuando empiezan a predicar la palabra, Dios les sana de la tartamudez. Claro. Yo leí un libro hace un tiempo, creo que, Benny Hinn. Un libro, Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo, que mucha gente lo ha leído. Es un bestseller, como dicen. Sí, bestseller. Gloria a Dios. Y cuando leí este libro, él decía en un momento que él era tartamudo, que no hablaba bien, pero que cuando empezó a predicar la palabra, inmediatamente el Espíritu Santo le abrió las cuerdas vocales y pudo hablar correctamente, pudo expresarse correctamente, pudo expresar la palabra del Señor. O sea, el llamado lleva un sinnúmero de beneficios, se podría decir, de parte de Dios para el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. También hubo una persona que nos testificó una vez que no sabía ni leer ni escribir tampoco. Amén. Y necesitaba leer la Biblia porque Dios lo había llamado como evangelista. Amén. Y un día en el monte se le apareció otra persona, un varón de Dios, y él estaba orando, le decía: Espíritu Santo, enséñame a leer, Espíritu Santo, enséñame. Y ese día se le apareció ese profeta y le dijo: veo que el Señor te entrega un manto de letras. Inmediatamente él le declaró, le dijo esa palabra, el Espíritu Santo cayó sobre esa persona. Y cuando eso aconteció, cuando él se paró de ahí, empezó a leer. Y es una persona que predica bíblicamente con una línea tremenda. O sea, Dios lo hace porque Él te llama, ¿verdad? Pero Él te faculta también para que tú puedas fluir en la dimensión
que el Señor quiere establecer. Eso es así. Y algo tan terrible que me acuerdo un testimonio que me contó un pastor. Él decía que conoció a un evangelista. El evangelista, cada vez que iba a predicar, tenían que llevarlo agarrado de manos al altar, pero inmediatamente le daban el micrófono Se incorporaba. para predicar la palabra, le recibía vista. Santo. Y luego que terminaba de predicar, entonces tenía que volverlo a llevar agarrado de la mano, porque perdía la vista. Santo. Son cosas tremendas realmente. Amado, y entonces como tú mencionabas, Dios trata en sueño, ¿verdad? Y en revelación también. Amén, Dios da el llamado por medio de profecías. Claro que sí. Porque Dios puede seleccionar a un profeta en un momento y decirle a la persona, sí, Dios te ha llamado para esto, pero tiene que ser una confirmación de lo que quizás Dios ha tratado en el secreto. Claro que sí. Yo creo mucho en esa parte ahí, de que Dios envía al profeta con la palabra. Dios envía a alguien con una palabra de confirmación, pero también creo mucho en lo que es la amistad con Dios, la intimidad con el Señor, en donde Dios da esa pincelada y da ese vislumbre de lo que ha de acontecer y manda a un profeta, manda a una persona con la palabra profética que dé la confirmación de lo que Dios ha tratado ya en el secreto. Yo creo mucho esa parte porque cuando una persona tiene una relación con Dios, tiene una intimidad con el Señor, Dios les muestra lo que ha de hacer. Y para que haya confirmación, entonces Dios le confirma la palabra. Amén. Así es. Es muy importante esto porque mucha gente a veces no entiende, siente que no tiene un propósito, siente que no sabe por qué están en una iglesia, por qué Dios la llamó. Y es importante que nosotros resaltemos eso, que cada llamado realmente es particular. No es necesario que tú fluyas como el otro fluya. Quizás Dios te llamó a ti para ser evangelista, al otro lo llamó para ser pastor, al otro lo llamó para hacer intercesión, porque como dijo el apóstol Pablo, hay diferentes dones, hay diferentes ministerios y hay diferentes operaciones del Espíritu Santo. Amén, así es. Entonces dice la palabra que Él pone conforme a la capacidad que cada quien tenga también. Así es. Quizás nosotros en un momento determinado queremos fluir en un llamado, pero Dios ha designado tener otro tipo de llamado para nosotros. A veces también Dios entrega multiplicidad de dones. Dios entrega multiplicidad de operaciones. Aunque yo particularmente soy de la que pienso que ningún ser humano así cabalmente tenga la facultad para operar en todos los llamados simultáneamente y en todas las operaciones simultáneamente. Bueno, hay que entender también que Dios es un Dios que no tiene paradigma. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, el llamado apostólico, el llamado apostólico tiene que fungir, por ejemplo, en el ministerio de maestro, pastor, evangelista, tiene que evangelizar, profeta, o sea que abarca esas áreas. Cuando analizamos ese ministerio, el apostólico, también hay condiciones porque realmente los dones son producto de la necesidad que hay y lo que Dios quiera suplir en el momento. Puede ser en un momento determinado que una persona opere en el don de ciencia sin tener el don de ciencia claro, de por sí. Son operaciones. Son operaciones que la pone el Espíritu Santo. Amén. Dependiendo de la necesidad del momento, se puede presentar de que Dios quiera usar en una determinada área a una persona. Don de milagro, don de liberación, don de sanidades, ¿verdad? Porque realmente lo que Dios quiere suplir es la necesidad y Dios en un momento determinado puede hacerlo. Ahora, hay personas que operan en un don que Dios le entregó específicamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, que Dios nos ha permitido tener experiencia con diferentes dones, donde podemos ver que el Espíritu Santo lo ha permitido, pero que no es algo que continuamente Dios lo haga, ¿verdad? Pero realmente Dios lo hace. No hay nada imposible para el Señor. Cuando Él quiere resolver una necesidad en un momento, si tiene que multiplicar los panes, lo multiplica. Si tiene que hacer que la persona camine por las aguas, Dios hace que camine por las aguas.
¿verdad? Si tiene que sanar un cáncer, si tiene que sanar cualquier tipo de enfermedad, si tiene que hacer un milagro creativo, regenerativo, si tiene que resucitar a un muerto, si tiene, por ejemplo, que dar una palabra de ciencia a una persona que la necesita en el momento, Dios lo hace. Si tiene que usar, por ejemplo, el don de sabiduría para dar una palabra de sabiduría en el momento, a través del Santo Espíritu también Dios lo puede hacer a través de cualquier siervo, de cualquier sierva del Señor, dependiendo de la necesidad del momento. Amén, así es. Gloria a Dios. Amado, ¿y cómo podemos entonces nosotros crecer en nuestro llamamiento? Porque ya podemos identificarlo. Pero ¿cómo podemos fluir entonces en ese llamamiento? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar para poder avanzar? Amén. Hay muchas formas de crecer en el llamamiento, pero la forma más hermosa y más poderosa para uno crecer es realmente cuando uno crece en la obediencia a Dios y disminuye en nuestras necesidades personales. Para explicarlo, eso es muy poderoso. Para explicarlo mejor, dijo Juan cuando vio al Señor Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Parafraseando ese momento, es necesario que yo mengüe. O sea, cuando nosotros menguamos para Dios, para las cosas de Dios, cuando menguamos, o sea, para establecer las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros crecemos en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es algo bastante profundo, porque decir menguar no significa simplemente tener una disposición en el momento. Significa tener una entrega de corazón a hacer la voluntad de Dios. Y ese es, para mí ese es el punto más poderoso para una persona crecer en el llamado. Porque podemos lograr muchas cosas, porque el llamado implica también dones. Y a veces el don se puede malversar también. Entonces, pero cuando nosotros menguamos a nosotros mismos para que sea la voluntad de Dios en nosotros, creo que es vamos a decir, el catalizador más poderoso para que un ministerio pueda establecer las grandes proezas y maravillas de Dios que Dios quiere establecer a través de ese ministerio. Porque cuando una persona ha menguado a su propia voluntad para establecer la voluntad de Dios, está haciendo algo que no solamente es momentáneo, sino que tiene un propósito eterno. Porque Dios se mueve con propósitos eternos. Los llamados tienen un propósito eterno. Aunque tienen un fin, tienen vamos a decir, un propósito local de la tierra, momentáneo de la tierra, pero van linkeados a un propósito eterno de parte de Dios. Exactamente, como leímos, que Pablo dice que ese supremo, él dice que él persigue al premio. Amén, exacto. Del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero correcto, cuando tú analizas el contexto, te das cuenta que ese premio del cual él habla es realmente la vivificación de su cuerpo mortal una vez Cristo retorne. Amén. O sea, lo que él tiene en mente es la salvación de su alma. Así es. ¿A través de qué? De ese llamado. Él decía, yo me extiendo. ¿Hacia dónde? Hacia la meta, hacia ese premio del supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque esa es la recompensa. O sea, el llamado, como tú dices, tiene un objetivo final, que es la vida eterna. Así y no quiero que se confunda, porque no estamos diciendo que a través de la obra nosotros no ganamos el cielo. Claro que no. Pero el llamamiento, tu asignación, tu obediencia, forma parte intrínseca de lo que es la salvación del alma. Claro Amén. Que sí, claro que sí. Hay una separación entre lo que es el llamado a la salvación y lo que es el llamado al ministerio. Porque realmente el llamado a la salvación es lo supremo. Es la parte fundamental, porque todo el que opera en las cosas de Dios no milita conforme a las cosas o rudimentos del mundo, sino que tiene una alineación divina y que va linkeado al llamado de la salvación. Porque obviamente una persona tiene que dar el fruto digno de arrepentimiento. No se puede operar en el llamado si no se está caminando conforme a la voluntad de Dios correctamente. O sea, no se puede operar correctamente en el llamado si no hay una alineación a la voluntad de Dios correcta. Eso es tan sencillo como eso, y es peligroso también, porque una persona que está operando fuera de
de la dirección de Dios, puede caer en lo que cayó, por ejemplo, el rey Saúl. Tenía el llamado a ser el rey de Israel, ¿verdad? Pero él menguó en la voluntad del Señor y lamentablemente eso le fue de ayo. Por eso el llamado, cuando Dios asigna a una persona una determinada responsabilidad ministerial, esa persona tiene que saber que tiene, de hecho, que cumplir un compromiso con el Señor. Amén. Por eso Dios va preparando para el llamado. Hay muchas personas que se preguntan, pero ¿cuál es mi llamado? Yo adoro, yo predico, me ponen a predicar, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y yo creo que lo mejor que puede hacer un siervo y una sierva del Señor es esperar que el Espíritu Santo de Dios le confirme cuál es su llamado. Ahora, el Señor dice, pide, porque el que pide recibe. Todo aquel que quiere saber realmente algo de Dios tiene que pedirlo, pero pedir bien, como dice la Escritura. Pedir con devoción, con amor, con agrado, con búsqueda del Señor, y Dios le va a confirmar cuál es su llamado. Porque realmente el hombre, cuando recibe el llamado de Dios, recibe la identificación que Dios tiene para él sobre esta tierra. Y eso es bastante importante y bastante especial para todo lo que militamos para el Señor, porque cuando nosotros recibimos la identificación para lo que fuimos creados en esta tierra, entonces podemos operar en las cosas de Dios como Dios quiere. Y eso es bastante importante, reconocer cuál es tu llamado. Fíjate que no solamente porque una persona ya reciba la confirmación de que tiene un llamado X, no quiere decir que se acabaron los problemas, se acabaron las situaciones. No, al contrario, ahí hay una mayor responsabilidad en las cosas de Dios, porque el primero que tiene que creer en el llamado es la persona que ha sido llamada para poder establecer lo de Dios. Si una persona no cree en el llamado que tiene de parte de Dios, no va a poder lograr los propósitos de Dios en su vida. El primero que tiene que creer es el asignado para poder establecer la asignación. Si no hay fe, si no se puede creer en lo que Dios ha dicho de esa persona, si esa persona no cree, muy difícil que pueda lograr el objetivo de Dios en su vida. Amén, es así. Este tema es bastante profundo y es bastante complejo, porque a veces la gente piensa como que el ministerio, los dones, las asignaciones que Dios pone son simplemente asignaciones, y muchas veces estamos viendo cómo hasta se malversan, pero realmente están linkeadas a todo lo que es la comunión con Dios, porque Amén. El llamamiento que Dios hace es un llamamiento santo. Así es. Es un llamamiento para vida eterna, primeramente con la salvación y luego con los talentos y los dones que Él coloca realmente en nuestras manos. Así. Y en la parábola de los talentos está bien explícito. Claro. Dice la palabra que al que escondió lamentablemente el talento y no lo multiplicó, le vinieron consecuencias realmente por esa falta. Entonces, es importante esto, andar a la altura del llamado, como dice la palabra, que andemos como es digno para que podamos realmente operar como Dios quiere que operemos a la dimensión. Sabemos esto, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, como dice la palabra. Es cierto, es una realidad. Y que una persona fluya en un momento determinado no le garantiza que está salvo. Pero vemos que por la mala malversación de lo que Dios coloca en la mano, esto sí puede tener repercusiones contundentes con la salvación de la persona. Así es. Y sobre todo que es entender y reconocer que lo más importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ahora hay personas que quizás tienen un llamado de parte del Señor, sea de evangelista, sea profeta, ¿verdad? Sea maestro, sea pastor. Y esa persona quizás haya tenido dificultades para ejercer ese llamado, ese ministerio, como Dios quiere que lo ejerza. Pero lo que hay que entender es que cada llamado, cada ministerio tiene también sus consecuencias, tiene su responsabilidad. En el camino se van a presentar situaciones, pero sobre todo lo que marca cada llamado es el grado de eficiencia en el servicio. Porque cada llamado tiene una función sobre la tierra y ese es el servicio a lo de Dios. Los llamados
que marcan la diferencia o que han marcado la diferencia, si lo analizamos conforme a la historia, desde la palabra, ¿verdad?, hasta los hombres que han sido usados en la historia, nos damos cuenta que hubo una marca con el servicio. Porque todo hombre tiene que dar un buen servicio en lo de Dios. Todo el que ha sido llamado tiene que dar ese servicio de calidad. Aún a pesar de las situaciones que se le presenten, ese servicio no debe de menguar. Claro. Debe de mantenerse firme y fiel a los propósitos de Dios sobre la tierra. Y lo vemos, amada, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo dijo a la iglesia primitiva, apartarme a Bernabé y a Pablo, apartádmelo. ¿Qué estaban haciendo ellos en ese momento? Estaban sirviendo en la iglesia de Antioquía. Dios había traído un avivamiento en Antioquía poderoso. Y ellos, dice la palabra, que habían profetas y maestros. Esa iglesia estaba fundamentada, claro, de una manera extraordinaria. Y ellos sirviendo, llevando, enseñando allá, ejerciendo un oficio de parte de Dios. Dijo el Señor, apártenmelo para el ministerio. Y eso es muy importante porque la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Pero si llevamos eso a todos los ámbitos espirituales, nos damos cuenta de que en las cosas de Dios hay que trabajar, pero trabajar con calidad, trabajar con eficiencia. Claro. Y a medida que nosotros vamos trabajando en las cosas de Dios, Dios va poniendo más y va añadiendo más y va poniendo más. Y va llevando a otras dimensiones. Claro. Y va llevando a otros niveles. Porque es conforme a la medida de fe. Dice la palabra que el Espíritu Santo, Dios no nos lo da por medida. Pero a cada quien va a operar desde el grado de fe que realmente tenga. Amén. Eso es muy importante, lo del servicio. ¿Por qué motivo? Porque sabemos esto, que cada ministerio realmente está orientado hacia servicio. Cada don no es para satisfacer tus propias necesidades, sino para satisfacer las necesidades del prójimo, las necesidades del otro. El servicio está orientado a Dios, pero tú no vas directamente, excepto la adoración que la recibe Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios te utiliza para libertar a alguien, a un endemoniado, no es Dios directamente que se beneficia el prójimo de esa acción, de esa liberación. Cuando Dios te da una palabra de aliento para algo, una palabra de ciencia, el receptor de esa palabra es un prójimo. O sea, se observa que hay una orientación hacia el servicio de los demás. Y hay que entender que cuando nosotros hacemos algo para Dios, ¿verdad?, a través de eso, Dios se glorifica. Eso es lo que Dios recibe, la gloria. Amén. Pero ¿cómo puede recibir Dios la gloria? Cuando nosotros le estamos haciendo para la gloria del Señor. Amén. Por eso es importante la eficacia, la eficiencia y la buena actitud, la consagración y la dedicación de lo que hacemos para Dios. Porque lo que Dios no necesita dinero, Dios no necesita pleitesía, Dios no necesita nada de eso. Ahora, lo que Dios sí recibe es cuando nosotros hacemos algo para su gloria, cuando glorificamos su nombre. Amén. Cuando hacemos las cosas para Él. Y es ahí donde entonces viene esa alineación con Él, porque es Dios mismo que nos manda a hacer la obra. Claro. Es Dios mismo que dice, mira, haz esto de esta manera. Claro. Mira, ahora te llevo a tal lugar. Mira, ahora vamos a hacer esto. Mira, ahora quiero que hagas aquello. Cuando nosotros logramos ese nivel de alineación con Dios, entonces ahí vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Ahí vamos disfrutando hacer las cosas de Dios, reconociendo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. O sea, en pocas palabras, porque yo he vencido, yo pondré también en ustedes la victoria. Amén. Entonces, realmente caminar en esa dimensión especial es algo maravilloso cuando nosotros entendemos que Dios lo quiere hacer. Porque realmente cuando hay un milagro, cuando hay necesidad de un milagro, Dios está más ansioso de hacer un milagro que nosotros mismos. Cuando hay necesidad de una liberación, Dios está más ansioso de hacer esa liberación, más celoso de hacer esa liberación que nosotros mismos. Cuando nosotros queremos tener un encuentro con Dios, Dios está más ansioso de tener ese encuentro con nosotros que nosotros mismos. Ahora bien, sí, dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Anhela celosamente, amén. Entonces ahí es que está el marco que realmente
quien se ha inventado o ha creado la obra ha sido Dios mismo, porque cuando nuestro Señor Jesús dijo, id, poned la mano sobre los enfermos y sanarán, echad fuera demonios, resucitad muertos, limpiad leproso, dad de gracia porque de gracia recibiste. Fue Dios mismo que indicó los llamados, fue Dios mismo que indicó las asignaciones, las responsabilidades, las obras. Fue Dios mismo. Dios lo quiere hacer. Ahora, nosotros tenemos que estar en esa disposición de Dios. Digo esto porque hay muchos llamados. Hay muchas personas que tienen llamados poderosos de parte de Dios, pero quizás no pueden operar porque quizás lo quieren hacer de una manera que no es la manera en la que Dios lo quiere hacer. No solamente que hay personas que quizás tienen cierta confusión con el llamado. No solo eso puede pasar, pero también hay personas que en el propio llamado quizás no pueden operar, como le ha pasado a muchos, a uno mismo le ha pasado. Uno quiere operar en una nueva calidad, en una nueva eficiencia para Dios. Y uno tiene que buscar la forma de cómo entender cómo hacerlo mejor para Dios. Claro. Llevar eso a nuevos niveles, ¿verdad?, de altura en las cosas de Dios. Pero la única forma que nosotros podemos lograr expandir lo que Dios ha puesto en nuestras manos es cuando nosotros menguamos a nosotros y para hacer la voluntad de Dios en el momento. Claro, eso te iba a comentar, que realmente muchas veces las emociones son un obstáculo para Dios poder moverse a nuestro favor. Y eso es otro video que vamos a hacer. Vamos a hablar de aquellas cosas que muchas veces impiden que nosotros podamos fluir en el llamado. Eso es terrible, amada. Eso es terrible. Bueno, pues que Dios le bendiga, queridos hermanos. Vamos a dejar esta entrega hasta ahí. Hoy estamos agraciados porque está nuestra querida hermana Margaret en los controles, señores. Esto está terrible. Pues gloria a Dios, que Dios le bendiga muchísimo. Ese manto se extendió, Amén. Ese manto está extendido. Pues que Dios le bendiga muchísimo. Déjenos su like, suscríbanse por favor al canal. Contamos con su apoyo para poder seguir creciendo en esta comunidad. Que Dios le bendiga.